Generación Cabeza Hueca y Radio Frecuencia Origen presentan Entrevistas Doble Vía, un intercambio de percepciones y perspectiva entre humanos, con Nair Barrios. Muy buenos días, mi nombre es Nair. Buenas tardes, buenas noches también para quienes nos están escuchando en diferido. Hoy es 18 de abril del año 2017 y esto es Entrevistas Doble Vía en su tercera entrega. En el primer episodio tuvimos a nuestro invitado que abrió este ciclo, que es Pablo Martínez Armesto. En la segunda entrevista tuvimos a Rosa Compagnucci y en el día de hoy les voy a presentar, algunos ya deben conocerlo, otros capaz que es una buena oportunidad para que lo conozcan, a Javier Tavera. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Un gusto recibirte en Entrevistas Doble Vía. Hola Nair, hola, buen día a todos. Un placer compartir esta entrevista con ustedes y bueno, y también saludos para todos, para Brian, para Andrea, de Radio Frecuencia Origen, que bueno, con ellos estamos mucho en contacto. Así que bueno, un placer compartir con vos, Nair, y con todos los oyentes. Bueno, muy bien, Javier. Te cuento a vos y a los oyentes que esta entrevista va a durar aproximadamente una hora y media. Vamos a hacer una pausa en más o menos al medio de la entrevista. Y bueno, esa es como la estructura que tiene. En la primera parte me interesa que conversemos, que nos cuentes un poco acerca de tu profesión, lo que has estudiado, a qué te has dedicado, tu trabajo, de qué has sido en relación a lo que venías desarrollando hoy también, en tu cotidiano, en el presente, pero que nos cuentes un poquito la trayectoria lineal anterior a este presente. Yo soy, bueno, mi título es de médico, yo soy médico, médico pediatra, ejercí como médico pediatra durante 15 años, desde el año 87 al 2012, 97 al 2012, durante esos 15 años, bueno, ejercí la pediatría desde atención privada hasta cuidados intensivos, o sea, pasé por todas las subespecialidades dentro de lo que es la pediatría, y en el año 2012 decidí alejarme de la actividad como médico alópata tradicional dentro de lo que es la atención al público, y me empecé a dedicar más a lo que es la neurociencia, y dentro de la neurociencia, bueno, entré en contacto con la medicina germánica, con el doctor Hammer, y ya venía incursionando antes, bueno, en prácticas desde el yoga y la meditación. Cuando entré en contacto con la medicina germánica, bueno, incorporé mucho de las prácticas meditativas a esta nueva comprensión. Y también entré en contacto con el Instituto Mente y Vida de Estados Unidos, que ellos enseñan el mindfulness. Así que bueno, también incorporé mucho del mindfulness y también programación neurolingüística. Y bueno, dentro de todo este proceso de aprendizaje, también bueno, entré en contacto con la lógica global convergente y la perspectiva. Así que también incorporé a mi práctica y a mi comprensión mucho de la LGC. Actualmente lo que hago, me dedico a la parte neuropsiquiátrica, desde la meditación, desde la lógica, y bueno, como contaba, ¿no? Con mucho de mindfulness, algunas prácticas de PNL, y siempre, bueno, con el diseño lógico de la perspectiva. Ahí ya surgieron un montón de preguntas. Sí, pues lo mío es así como muy amplio, o sea, salí de la estructura de la pediatría y
me metí en un mundo muy amplio, donde, bueno, se me abrieron muchísimas posibilidades y, bueno, con mucho potencial para desarrollar. Así que, bueno, rompí una estructura muy rígida y, bueno, y me aventuré a esto que estoy haciendo actualmente. Bueno, todos sabemos que la pediatría tiene que ver con los niños, pero me gustaría que nos contaras, porque bueno, es medicina, pero ¿qué fue lo que te llevó a elegir esta especialidad? No, mi profesión en el momento de elegirla fue más por no fue vocación, diría que fue elección, imposición. Mi padre era médico, pediatra, entonces, bueno, todo me fue llevando como bueno, continuar con la, con la tradición familiar. Eh, yo soy doble de mi padre, bueno, porque también incursioné en el árbol. Entonces, bueno, como doble de mi padre, el pediatra, bueno, me fue llevando todo hacia la profesión, ¿no? Pero como vocación, no como vocación, creo que fue una elección, imposición desde ese lugar, desde el marco familiar, desde la tradición y, bueno, desde mi padre, yo soy doble de él y, bueno, pero bueno, cumplí el ciclo, me parece que llegó un momento en el cual pude hacer consciente, hice programa inconsciente y, bueno, hice este cambio grande. Pero básicamente la elección fue a través de una tradición familiar. Ejercí 15 años y durante 2 años ejercí al lado de mi padre. Mi padre falleció en el año 98, pero estuvimos trabajando juntos del año 96 al año 98. Bueno, si tuvieras que contarnos, después de haber trabajado 15 años en una profesión que nos relatabas no elegiste por vocación, en principio, ¿qué podrías rescatar o qué rescatás, si es que podemos nombrarlo así, por la positiva o por la negativa, de haber trabajado esos 15 años en ese universo que tiene que ver con los niños y, bueno, y con los papás, que por añadidura venimos ahí junto con ellos, ¿no? En tu profesión. Seguro. Creo que como negativo no me dejó nada negativo. En un momento de mi historia me quejé mucho, bueno, me lamenté mucho de haber hecho lo que no elegí desde una vocación, desde adentro, pero después me di cuenta que haber estado 15 años ejerciendo como médico pediatra, ese diseño, esa estructura de la medicina tradicional es muy condicionado y es muy limitado. O sea, yo durante los 15 años que ejercí la pediatría me daba cuenta, sentía que había algo que no estaba bien, que había ahí algo que faltaba, ¿no? La medicina enfoca los procesos de salud y enfermedad como muy básicos y a mí me sonaba como que no podía ser así, como que lo que yo estaba experimentando desde mi práctica no era todo. Entonces, bueno, cada día que pasaba, bueno, me iba haciendo más ruido esto de que no era este el camino, hasta que, bueno, en un momento dado tuve que tomar la decisión de dejar, porque ya no había nada de resonancia y aparte el trabajo me generaba mucha carga, entonces no, llegó un punto en el cual no era genuino mi trabajo y decidí dejarlo para incursionar en... La intuición fue más fuerte. Sí, siempre, todo el tiempo. Es más, desde que empecé a estudiar medicina a los 18 años, sí, la intuición siempre me dijo que no podía ser, que el ser humano no era lo que yo estaba aprendiendo, bueno, en la universidad y después en lo que es residencia y posgrado. O sea, he estudiado muchísimo, he hecho muchísimos cursos, inclusive he vivido en el exterior un tiempo y nunca tuve esa resonancia de decir esto está bien y esto es la realidad. Siempre esa sensación de que esto no es.
Así que bueno, actualmente yo hablo con colegas médicos, amigos, y bueno, ellos se dan cuenta que lo que yo digo desde esta nueva perspectiva tiene mucha lógica y bueno, ellos muestran mucho interés por esto. Cómo normalmente podemos llegar a creer? A veces nos pasa que pensamos que por dejar una actividad, cambiar una conducta, dejar a un lado, bueno, no solo la profesión, sino otros ambientes, otras actividades justamente, otros desarrollos que ha venido trayendo nuestra vida, nos desvinculamos de eso y creemos que eso es el cambio de lógica, cuando por lo menos lo que puedo percibir hoy es que el cambio de lógica no tiene que ver con eso, es mucho más profundo, porque yo puedo cambiar los muebles en mi casa, pero los muebles son los mismos y el vínculo con los muebles son los mismos. Puedo dejar de tomar leche de vaca para tomar leche de almendras, pero finalmente, o jugo de naranja, pero lo que hay atrás es el mismo patrón lógico. Entonces no se recoge la experiencia como fuente de combustible para la conciencia, sino que lo que se hace es cambiar un elemento por otro, donde no se ha integrado un aporte, donde no se ha desarrollado una nueva conciencia, sino que queda como algo equivocado en mi vida. Qué diferente que es eso, ¿no? Cuando uno logra integrar, y cuanto más logro integrar, más lógico es el cambio profundamente, porque si no, sigue siendo un cambio externo, ¿no? No sé, es muy, muy profundo el poder, nosotros le llamamos con una facilidad resignificar, ¿no? Y, y es muy engañoso el resignificar. Andar resignificando también es una actividad que se hace desde la misma lógica que traíamos, ¿no? Donde no hay una mutación de estructura lógica profunda, no hay nueva versión. Bueno, contame por favor qué significa un término que yo no comprendo, desconozco y me gustaría que me lo expliques, que es alópata. Alopatía es la medicina tradicional, es la medicina eh, que estudia el cuerpo humano como materia, ¿sí? Eh, y que básicamente eh, se desempeña desde la observación directa del cuerpo físico y todos sus procesos biológicos. Entonces el médico básicamente todo su accionar eh, lo ve desde una anamnesis, desde un examen físico, desde un diagnóstico y un tratamiento, pero siempre desde la materia, siempre desde lo orgánico, ¿no? Entonces, bueno, uno en una entrevista con un paciente, uno le pregunta qué le pasa, de acuerdo al relato del paciente, uno hace un examen físico, a ver qué se está manifestando a nivel biológico. De acuerdo a ese examen físico, pide algunos estudios complementarios y en base a eso interpreta a la problemática del individuo y hace un diagnóstico e indica un tratamiento. Digamos, eso es básicamente el accionar de un médico alópata tradicional. En la alopatía, bueno, está todo lo que es la farmacología. Entonces, bueno, el médico dentro de ese tratamiento indica algún fármaco y bueno, y algunas medidas complementarias, ¿no? Sobre todo medidas higiénico-dietéticas, hábitos, bueno, es lo tradicional, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba si eso era todo, si eso era todo lo que había, ¿no? Este enfoque médico tan condicionado y limitado. Y siempre la respuesta era no, esto no es todo, esto no es todo, esto no es todo, siempre aparecía ese no. Entonces, bueno, la alopatía como estructura llegó a un punto que no la pude sostener más. Año 2002. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, porque seguramente que muchos sabían ya que era alopatía. Y bueno, estas son las preguntas tontas de Nair, que bueno, son muchos desconocimientos lineales que tengo sobre la medicina.
por otro lado, quería que nos contaras tu siguiente paso. Yo me fui anotando acá, fue una incursión con la neurociencia. Contame cómo fue eso, contanos a todos cuál fue el enlace ahí, cómo se dio esta nueva actividad, no sé cómo llamarlo. Pero yo en todos mis estudios, digamos, complementarios, o sea, fuera de la tradición médica y fuera de lo que era la pediatría convencional, empecé a leer mucho, empecé con filosofía oriental, con prácticas orientales, con artes marciales, con yoga, con meditación, y entré en contacto con neurociencia desde el Instituto Mente y Vida, desde el Mind and Life Institute de Estados Unidos y con el Mindfulness. Entonces me interioricé ahí, empecé a leer de qué se trataba. Bueno, es un grupo interdisciplinario que trabaja con meditación budista. Entonces ellos lo que hacen es estudian el cerebro en estado meditativo, cómo funciona el cerebro a través de neuroimágenes funcionales, y ven cómo funciona el cerebro en estado meditativo. O sea, inducen a la persona a una meditación y se fijan cómo funciona el cerebro eléctricamente, magnéticamente, y también estudian los neurotransmisores, ¿no? La bioquímica, qué es lo que está en la sangre del individuo o cómo se está moviendo esa química dentro. Desde ese lugar, desde el mindfulness, y desde este Instituto Mente y Vida, bueno, me interesé mucho en lo que es neurociencia. Después he leído otros autores, pero básicamente mi referencia ha sido desde este lugar. Ahí entonces neurociencia vinculada a una actividad particular, vinculada al estado de meditación. ¿Qué podrías comentarnos? Porque, bueno, en mi caso yo no sé nada de meditación y tampoco sé cómo funciona el cerebro. Conocimiento muy precario el mío, en vigilia y despierta, imagínate. Llevado a la especificidad de la meditación mucho menos. El estado de meditación es un estado en el que estamos, digamos, naturalmente, por defecto, y puedo estar en un estado de meditación y sin embargo no darme cuenta, no ser consciente, porque no tengo el conocimiento. Es un estado que yo le provoco al cuerpo voluntariamente, o sea, es como esta expresión, le provoco al cerebro un estado de meditación, o es el cerebro el que me provoca a mí el estado de meditación, porque me parecen las dos cosas simultáneamente. Claro. Hay mucha, en relación a la meditación, yo tengo, bueno, mi propia interpretación basada en lo que he estudiado y en prácticas personales, y bueno, y en enseñar y en transmitir esto. La meditación es inducir en el cerebro, o sea, llevar al cerebro, cambiarle la frecuencia cerebral. O sea, nuestro cerebro funciona eléctricamente. Si uno coloca electrodos en el cráneo, sale un registro. Ese registro, bueno, es el electroencefalograma. El electroencefalograma es el registro eléctrico de la actividad cerebral. Nosotros normalmente en estado de vigilia estamos en un ritmo basal que se llama ritmo beta. El ritmo beta a nivel cerebral es aproximadamente un ciclo entre 25 a 30 ciclos por segundo. Eso se ve eléctricamente en este registro externo. Inducir a una persona a una meditación es bajarle esa actividad cerebral. Es bajarlo del ritmo beta a un ritmo alfa, que es un ritmo más lento, que son aproximadamente entre 10 y 15 ciclos por segundo, y si puedo seguir profundizando, llevo a esa persona a un ritmo teta y a un ritmo delta. Normalmente pasamos de un beta a un alfa, es lo habitual. En una meditación convencional, normalmente cambiamos esa frecuencia cerebral y le bajamos el ritmo de beta a alfa. Debes haber escuchado, Nair, esto de estar en beta, de inducir estados beta. Bueno, es eso básicamente. A nivel neurocientífico y a nivel electroencefalográfico, el ritmo beta es un ritmo cerebral más lento. Aproximadamente son 15 ciclos por segundo.
Desde ese lugar yo empiezo a tener acceso al inconsciente y a los programas de la persona. Entonces utilizo la meditación como herramienta para disminuir la actividad cerebral y poder acceder al inconsciente y poder eh, grabar nueva información en la persona que está en estado meditativo. Es algo muy simple de hacer. La gente cree que meditar es algo difícil, es algo complejo, pero la verdad que es muy sencillo. ¿Puede una persona darse cuenta fácilmente en qué estadio está, aunque no tenga un equipamiento, un equipo para medir su actividad cerebral? Sí, sí puede. Uno en estado de vigilia, o sea, el estado cuando uno está despierto, conectado al mundo exterior a través de sus 5 sentidos, está en un ritmo beta. Cuando yo estoy en crisis, cuando estoy alterado, una crisis de ansiedad, de angustia, crisis de pánico, una crisis de ira, se habla que estoy en un estado alterado de conciencia y a ese ritmo se le llama ritmo gamma. El ritmo gamma son aproximadamente 40 ciclos por segundo, eléctricamente a nivel cerebral. Una persona que está muy nerviosa, muy ansiosa, muy deprimida o iracunda, se da cuenta de ese ritmo cerebral porque su capacidad de comprensión disminuye notablemente. Una persona con un ataque de ira es muy difícil hacerlo entrar en razón. Lo mismo que a una persona con una crisis de pánico. Entonces, no tiene la capacidad de comprensión ni tiene la apertura para poder darse cuenta de lo que uno está queriendo transmitir. Ese es el ritmo gamma. El ritmo gamma es cuando uno está descontrolado, desbordado. En ritmo beta estoy conectado con el mundo a través de mis 5 sentidos, hablando, escuchando, razonando, imaginando, proyectando. Ese es el ritmo beta. Ritmo alfa es cuando estoy más relajado, más tranquilo, cuando estoy más disociado en relación al mundo exterior. Ese es un ritmo alfa. Cuando estoy tranquilo, cuando no tengo preocupaciones y cuando mi mente está relajada, bueno, esto sería un ritmo alfa. Y ritmo teta y ritmo delta ya son estados más de sueño, o sea, cuando entro en un estado de somnolencia y sueño profundo. Eso sería como una guía para darme cuenta en qué ritmo cerebral estoy. Entonces pasamos naturalmente por todos esos estados, por todos esos estadios de ritmos cerebrales. La diferencia que al hacerlo a través de la meditación yo no me llego a dormir, es decir, estoy consciente dentro de esos estados de ritmo cerebral. Uh-huh. Entonces esa sería la diferencia. Claro, lo que relatan los meditadores, digamos, que tienen más experiencia, sobre todo los orientales, ¿no? Es que ellos pueden llegar a un ritmo delta, que es el más profundo de todos, y estar conscientes. A eso lo llaman sueño consciente. O sea, están profundamente dormidas, pero con la conciencia alerta. Bueno, eso se logra a través de muchos años y son prácticas, digamos, que llevan mucho tiempo. Pero uno puede, normalmente en una meditación lo que se recomienda es que la persona no se duerma, que esté alerta, que esté consciente. Yo no recomiendo eso, en realidad. Yo, dentro de mi práctica y mi experiencia, si la persona se duerme, bienvenido al sueño, no hay ningún problema. Yo sigo haciendo el relato, o sea, sigo haciendo la meditación guiada, aunque la persona esté durmiendo, porque la persona cuando duerme va profundizando, ¿sí?, en este inconsciente, va ralentizando su frecuencia cerebral, y yo puedo inclusive entrar más en los programas y puedo modificar o puedo incorporar nuevo diseño, nuevo programa, nueva información. Entonces, cuando la persona se duerme de la meditación, no hay ningún problema. Yo continúo con el relato y aprovecho ese estado de sueño para poder inducir o incorporar nueva información.
Bueno, creo que voy entendiendo, ponele. Tú nos hablaste también de neurocirugía, neuropsiquiatría. A ver cómo nos podrías abrir ese punto ahí. Y en psiquiatría, bueno, es la estructura de la mente y los planos de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, desde la neurociencia y la psiquiatría, yo lo que puedo es, a través de conocer cómo funciona el cerebro y cómo se activan las diferentes zonas del cerebro y cómo funciona eléctricamente mi mente y mi pensamiento lógico, lineal, racional, puedo a través de estos niveles de conciencia, que son planos dentro de la psiquiatría, eh, darle a la persona la herramienta del conocimiento para poder hacer cambios en su vida, desde llevar este inconsciente al consciente. Desde la psiquiatría se habla que el consciente es muy poquito lo que uno es consciente, es aproximadamente un 3% de conciencia lo que utilizamos en el día a día, el otro 97% es inconsciente. Pero yo siempre digo, en realidad el inconsciente es el 100%, porque si yo tengo un 3% consciente y un 97% inconsciente, ese 3% está condicionado por los programas inconscientes, o sea, soy el 100% inconsciente en realidad. Entonces yo puedo, desde este conocimiento, sí, desprogramar y reprogramar a través de estas prácticas de meditación. A la meditación que yo enseño la llamo meditación convergente, porque bueno, utilizo los planos del desdoblamiento y el diseño como marco de referencia y como diseño lógico y operativo para, bueno, para poder poner a la persona en punto cero y desde ese lugar reprogramar su estructura psiquiátrica o mental. Y por ahí suena complicado, uno a veces lo explica, o sea, para mí, a mí me suena tan familiar y tan natural, para mí es algo muy comprensible, mucha gente por ahí no lo entiende demasiado, pero en la medida que lo repito, lo transita, se lo enseño, en cada uno voy viendo por dónde, qué nivel de comprensión tiene y cómo canalizar toda esta información, porque por ahí es como mucha información y a la persona no le termina, no la puede incorporar de una sola vez. Entonces, bueno, lo voy haciendo de a poco, por eso hago charlas, talleres, prácticas. De ese lugar es como que va viendo como un ida y vuelta, ¿no? Como un retorno de la persona desde su intención y bueno, la experiencia y su relato a mí también me sirve de gran. Y en este estado de vigilia, de descenso de la actividad cerebral, sin llegar a estar dormido o dormida, que bueno, en tu caso tú no tenés problema con esto, vos corregime si yo me equivoco en algo. En esta instancia en la que vos haces la desprogramación y la reprogramación, ¿esto no es algo que la persona puede hacer sola? ¿O siempre hay la necesidad de que haya un externo que haga la desprogramación y la reprogramación desde afuera, ¿no? No, una vez que la persona aprende, o sea, una vez que la persona tiene el marco de referencia, la lógica, una vez que aprende de qué se trata y hace las prácticas, después ya lo puede hacer solo. Ya no hace falta tener un guía o tener a alguien que esté haciendo un relato en una meditación dirigida. Ya no hace falta. Al principio sí, porque bueno, necesito a alguien que me lo explique, que me lo enseñe, pero después ya lo puedo transitar solo, en autorreferencia. ¿No? Después hay muchas prácticas que mucha gente dice, bueno, a mí esto no me resuena, y bueno, y otras personas sí. Ahí ya entra la autorreferencia y ahí cada uno puede hacer su tránsito en forma individual. Esa es la idea, ¿no? Es poder darle a la persona la libertad para hacer su propio proceso. Bien, y en estos pacientes, o no sé cómo llamarlos, en esta práctica, en este tiempo en el que venís combinando, bueno, tu conocimiento previo
a la perspectiva, a la lógica y esta herramienta, ¿qué cambios has podido ver tú desde fuera? Porque, bueno, no estás dentro de la persona, pero externamente, ¿tú has notado algún cambio? ¿Se ha visto? ¿Qué es lo que vos más notás que como, digamos, resultado lineal en esas personas que han tomado esta herramienta que tú ofreces? Sí, yo lo que noto en la gente que hace la práctica, yo les llamo asistentes, o practicantes también les llamo, no les llamo pacientes, le digo bueno, que son asistentes o practicantes. Ellos lo que noto al corto plazo, rápido en realidad, y cómo opera el cambio, noto cambios a nivel físico, emocional, mental y de identidad. En los 4 planos noto cambios así muy notorios. Le quita muchísimo la carga, porque la persona, la idea es ponerla o llevarla al punto cero o lo más próximo, cercano al punto cero, y desde ese lugar que trabaje esos 4 planos. Al corto plazo noto que la gente, el tránsito en la experiencia, en lo cotidiano, es mucho más liviano y no le ponen tanta identidad a la problemática del día a día. La gente me relata, me cuenta cómo cambia su percepción y cómo empiezan a tener una óptica o una visión diferente a la que tenían antes. Antes había mucho más identidad, mucho más juicio, mucho más carga, y bueno, después de aprender todo esto y hacer las meditaciones, como le quita carga y tensión y a la experiencia existencial, ¿no? Entonces creo que es algo muy bueno desde ese lugar. La gente nota cambios muy grandes, inclusive a nivel físico. Bien, Javier, y dentro de esta propuesta, este espacio de meditación convergente, vos, las experiencias son siempre, porque yo me imagino la meditación siempre en un estado de reposo, en un estado de quietud, el silencio, bueno, y no sé, siempre toma esta forma o hay otras formas que pueden también llamarse meditación. La meditación en realidad puede ser una meditación activa o una meditación pasiva. La meditación pasiva es cuando mi cuerpo físico está quieto, inmóvil. Es una meditación guiada por lo general en ese estado de quietud, pero uno puede hacer meditaciones activas. Por ahí hay gente que es hiperkinética, que necesita movimiento, y cuando uno lo pone en una meditación pasiva está incómoda y no se siente a gusto. Entonces, bueno, para ese tipo de personas utilizo meditaciones activas. Para la meditación activa utilizo generalmente algunas posturas de yoga, uso asanas de yoga, asana y pranayama, que es la respiración. Y si no, lo que utilizo también mucho es salir a hacer actividades al aire libre, ¿no? Salir a hacer caminatas o navegación, remo. Hay mucha gente que le gusta hacer prácticas de meditación activa, en contacto con la naturaleza, entonces utilizo esas herramientas. Pero dentro de mi espacio, sí utilizo meditaciones más pasivas. Entonces es más bien un estado de la mente y no un estado del cuerpo, la meditación. Claro, la meditación en realidad, lo que pasa es que cuerpo y mente van juntos. Totalmente. Entonces, van totalmente juntos. Entonces, y uno eso lo nota a través de la respiración, a través del lenguaje corporal, ¿no? O sea, uno se puede dar cuenta de lo que está transitando una persona con observar su lenguaje corporal y cómo respira. No hace falta que ni siquiera que te relate nada, no te das cuenta en una respiración lo que está transitando la persona y cómo, y posturalmente. Van juntos, la mente y el cuerpo y la respiración van juntos. Entonces, uno lo que trata es de aprovechar esta sincronía entre cuerpo y mente para ralentizar esta actividad cerebral y poder acceder a otros planos. ¿Has llegado a trabajar con
con imágenes directamente del cerebro en alguna experiencia dentro de la medicina, o solamente en términos de estudio? Me refiero tal vez a alguna investigación en particular o alguna actividad de ese tipo. Sí, a ver si entiendo la pregunta. En relación a imágenes, antes utilizaba mucho como práctica visualizaciones, contemplaciones e imaginaciones. O sea, imaginación, contemplación y visualización eran 3 prácticas que utilizaba mucho dentro de lo que es la meditación, pero hoy por hoy no tanto, no estoy utilizando imágenes. Me muevo más con postura, con respiración, me muevo más con... Utilizo mucho el sonido, muchísimo utilizo el sonido como herramienta de como generar una frecuencia vibratoria para inducir este estado de quietud mental. En ese sentido utilizo muchos cuencos, los cuencos tibetanos, el pin, utilizo kalimba, bueno, son diferentes instrumentos que uno utiliza para la meditación. Pero imágenes últimamente no he estado utilizando, pero en algún momento sí, visualización, contemplación, imaginación han sido instrumentos de meditación en mi práctica. Todo esto lo desarrollás con la gente que está viviendo ahí donde tú vivís, en Villa Langostura. Yo trabajo con la gente de acá de Villa Langostura. Bueno, también voy a Bariloche, a San Martín de los Andes, que quedan cerca, están a 100 kilómetros de acá de la villa, o sea que también me desplazo para Bariloche y San Martín, dando talleres, sobre todo informativos, ¿no? De qué se trata, bueno, más bien son lógicos, con algunas prácticas, pero sobre todo la parte, el marco teórico. Pero las prácticas, sobre todo, las enfoco acá con la gente de Villa Langostura. ¿Se puede hablar, si es que se puede hablar, de algún tipo de persona, suena medio raro esto, pero que se acerca a este tipo de propuesta? ¿Has notado algo en común y que les resuena más, que deciden al final transitar por esta propuesta y no por otra? Por lo general la gente que viene a verme se hace la misma pregunta que yo me hice en su momento. A mí me llama mucho la atención, la gente que viene aquí, la gente se pregunta, ¿esto es todo? O sea, si esto es todo lo que hay, si esta experiencia es todo, ¿no? Si este cuerpo físico es todo, si estas emociones y esta mente es todo, y si esta identidad es todo, si no hay algo más allá de todo esto. Entonces lo que ellos están investigando es si hay algo más. Bueno, llegan con esa inquietud y bueno, se van con la sorpresa de que sí, de que hay mucho más que uno puede incursionar en otros niveles y planos de conciencia. Pero en general la gente que llega es gente que tiene esta pregunta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hay más allá? ¿No? Gente de todas las edades, gente a partir de los 20 años y los 70. O sea, no hay un grupo etario determinado, es gente de todas las edades. Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa, donde dedicamos este primer rato a conocer un poco a Javier, su actividad, su trayectoria de vida, linealmente hablando, su estudio, básicamente para que tuviéramos una idea de todos de con quién estábamos hablando. Si bien ese no es el todo de Javier, es una parte, y era la que me interesaba poder volcar en esta primera parte de la entrevista. Así que vamos a ir a una pausa donde seguramente Andrea, Brian van a poner por ahí un poco de música y un poco algunos avisos comerciales seguramente, y volvemos luego de la pausa. Frecuencia Origen es un espacio dedicado a expandir aportes desde distintas partes del mundo, relacionados a la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y la lógica global convergente, así como también otros aportes. Esta señal está siendo generada desde Connecticut, Estados Unidos, las 24 horas del día, por Internet. Puedes escucharnos en nuestra página web www.radiofrecuenciaorigen.com y por TuneIn nos encuentran como Radio Frecuencia Origen.
Para contactarnos pueden hacerlo a través de frecuenciaorigen@gmail.com. Gracias a todos y continuamos con más Frecuencia Origen. Entrevistas doble vía. Un intercambio de percepciones y perspectiva entre humanos. Una propuesta donde el entrevistado puede ser el entrevistador. Una coproducción de Generación Cabeza Hueca y Radio Frecuencia Origen. Para contactarse con entrevistas doble vía, comuníquese con frecuenciaorigen@gmail.com. Bueno, hemos regresado de una pausa para nosotros virtual. Con Javier acá estamos a instantes. A ustedes habrán pasado algunos minutos, estas cosas locas del tiempo. Y vamos a regresar en esta segunda parte a charlar ya un poco más directamente con Javier de la perspectiva que le ha aportado la lógica en términos generales. Y bueno, no hay preguntas armadas, así que vamos a ir viendo cómo podemos aportar entre nosotros, yo a él con mis preguntas, para que él pueda poder expresar, voy mejorando, el nivel de expresión voy mejorando, para que él pueda expresarse y a la vez poder intentar hacer, muy bien, Nair, vamos cada vez mejor, hacer que a ustedes les queden algunas preguntas, que es al fin y al cabo el objetivo o el propósito de estas entrevistas doble vía, ¿no? Poder empezar a generarse nuevas preguntas, y nuevas preguntas no tienen que ver, no está por lo menos en mi intención, llevar ninguna pregunta sofisticada, como digo, sino simplemente que algún clic se les haga respecto de algún punto y puedan empezar a transitar por ese lugar descubriendo lo que les toque descubrir a cada uno. Son simplemente disparadores de preguntas, estas entrevistas. Entonces, Javier, voy a preguntarte qué sí te gusta y qué sí no te gusta, o qué sí te cierra, que sí te parece coherente de la perspectiva en general, de la lógica, de todo esto que estamos transitando, bueno, juntos, ¿no? Porque estamos como dentro de la misma visión de la globalidad, donde se integran todos estos planos que no los vamos a mencionar, del desdoblamiento del tiempo y todo esto. ¿Y qué te ha generado ruido a lo largo del proceso? ¿Qué podés contarnos de eso? En relación a lo que me gusta y a lo que no me gusta, no, creo que no le pongo juicio a las cosas. No hay nada que no me guste y nada que me guste así particularmente, ¿no? Hoy creo que es una cuestión de resonancia. Hay cosas que me suenan y hay cosas que no, pero las cosas que no me resuenan no es por disgusto, no es porque no me gustan, sino porque no tengo esa resonancia o esa afinidad. Pero no pasa por el no gustarme algo, ¿no? Creo que hoy por hoy acepto todo y algunas cosas me resuenan más, y bueno, las cosas que más me resuenan las tomo como herramienta, como instrumento para realizar y transmitir desde mi autorreferencia lo que me parece que puede funcionar. Así que no, como que no me gusta, todo me gusta, está todo bien, pero bueno, me resuena mucho el marco de referencia, el diseño operativo, los planos. Utilizo mucho el punto cero. Esto de la lógica convergente, la experiencia, el combustible, la lógica divergente, el tema de los planos.
¿no? El eje X, eje Y, la linealidad y bueno, la verticalidad en esa conexión con el origen. Eso utilizo muchísimo. El calendario lo uso prácticamente nada, o sea, los números los uso muy poquito. Lo mismo que el observatorio lo he usado un tiempo como una forma de, como el marco de referencia. Me ha sido muy útil en su momento, actualmente lo estoy usando muy poco también. Eso es lo que más me resuena dentro de lo que es la perspectiva y la lógica. Eso es lo que más me resuena y es lo que más utilizo como herramienta. Bien. Pero acepto. Sí. Dentro de esa, bueno, del tiempo, ¿no? Que llevas viendo justamente esta parte del sistema de referencias, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha resultado respecto a aquella instancia de pregunta que vos tenías al comienzo de tu carrera, al comienzo de transitar lo que nos contabas el primer bloque, donde te parecía que eso no era todo y que tenía que haber algo más? ¿Qué fue lo que realmente fue lo que te dio más aire respecto de todo esto? O sea, ¿qué punto vos podés decir que fue lo que te dio más expansión? El punto cero, por lejos. El punto cero, el enlace, o sea, punto cero, enlace, sincronización, propósito. O sea, eso sí, eso me abrió la cabeza totalmente. Punto cero, es más, yo a la gente, bueno, todo el tiempo hago mucho hincapié en eso, porque es lo que a mí más me movilizó y me expandió la conciencia. Punto cero, origen, alineados, sincronizados. Habiendo hecho el enlace, eso me resulta de gran utilidad y de gran crecimiento y de gran apertura de conciencia. Nunca estuviste se me hizo un viaje hacia el bloque anterior. Nunca te volviste a plantear desarrollar actividades que tuvieran que ver con la medicina tradicional y la perspectiva. Yo, la gente que viene, inclusive cuando hablo con colegas que hacen medicina tradicional, siempre digo que la medicina tradicional tiene su utilidad, porque dentro de la dualidad y dentro de la polaridad uno tiende a elegir o me adhiero a esto o rechazo esto. Yo siempre digo, la medicina tradicional tiene mucha utilidad, hay cosas que tienen mucho valor en la medicina tradicional. Entonces lo que yo intento es hacer un complemento, o sea, incorporar toda esta información y todas estas prácticas a la medicina tradicional. O sea, no rechazo la medicina tradicional para nada, sino que trato o intento de incorporar toda esta lógica, todo este diseño a la medicina convencional. Entonces creo que si la medicina tuviera la apertura y la capacidad de absorber toda esta información, sería de un valor enorme. Porque desde ese lugar se haría medicina preventiva real. En medicina se habla de 3 niveles de atención: atención primaria, nivel 2, atención secundaria y nivel 3, que es cuidados críticos. La medicina siempre apunta al nivel 1, a prevenir, a la prevención y a la protección de la salud. Yo creo que si uno pudiera incorporar toda esta información a ese nivel 1, prácticamente no habría enfermos. O sea, se reduciría la estadística en la enfermedad, bueno, en todos los tipos de enfermedades, en todos los planos y en todos los órganos del sistema. Entonces mi idea es eso, es poder transmitir a la medicina convencional toda esta lógica y toda esta perspectiva y bueno, y la meditación como herramienta. ¿Qué podrías expresar de lo que yo en algún momento lo vi así? Hoy realmente no tengo
no tengo la misma percepción, pero en algún momento yo entendía que todas las actividades que tenían que ver con, por ejemplo, meditación, por ejemplo, yoga, bueno, tampoco conozco nada del yoga, son todas cuestiones que las tengo muy externas a mí porque no forman parte de mi vida, más allá de que haya tomado alguna clase de yoga en algún momento, no me voy a decir que conozco del tema, ¿no? A las personas que pueden estar acercándose a la perspectiva o las personas que ya están hace tiempo dentro de la perspectiva, y esta suerte de prejuicio que podemos llegar a tener o no prejuicio, para algunos puede aparecer como otra cosa, de este vínculo de la meditación como algo energético, como algo que en realidad no modifica ningún patrón lógico, que no aporta ningún cambio de perspectiva, a cómo lo ves vos, a cómo lo vivís vos. Vos personalmente, ya no apunto tanto a lo que vos haces en las clases o en los talleres o en donde te vinculás con otras personas, sino en vos mismo. Mira, yo creo que el exceso de lógica me desborda y el exceso de abstracción también. Yo creo que uno tiene que encontrar ese punto intermedio. No tanta lógica y no tanta abstracción. Creo que uno tiene que encontrar el punto justo entre los dos estados, ¿no? Me da la impresión de que la gente tiende a irse para un lado o para el otro. O soy hiperlógico y estoy todo el tiempo con la mente y buscándole y formulándome preguntas y buscando la respuesta en una exploración que no tiene fin. O si no, estoy totalmente desconectado de la realidad lineal. Entonces creo que uno tiene que encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre lo que es y lo que no es. Pero bueno, es muy fino y lleva un tiempo el proceso. Yo creo que de eso se trata. Yo en mi momento he sido lógico y súper racional desde el estudio, desde la ciencia, desde la biología. Bueno, la medicina es una profesión bastante de estudio, pero bueno, he sido muy lógico. Después me he ido a la otra punta, he sido muy abstracto, y bueno, creo que ahora estoy ahí, ¿no?, más jugando al medio. Y el estado de meditación, ¿no puede llegar a ser un estado adictivo para el organismo, para el cuerpo, por justamente ser un lugar placentero? Claro, exacto, por eso me tengo que poner demasiado abstracto, ¿no? Si en mi vida solamente medito, buscando ese placer de estar al reposo y quietud, voy a descuidar mi mundo material, mi mundo físico, desde lo material, desde el día a día. Entonces yo tengo que encontrar el equilibrio entre ese estado de placer meditativo o de introspección y bueno, y no descuidar mi mundo exterior. O sea, creo que se trata de eso, porque bueno, la gente tiende a renunciar y a dejar cosas y a abandonar cosas y que después se arrepiente. Después dice, uy, ¿qué hago para recuperar de esto que perdí? Entonces yo siempre digo, no se trata de renunciar a nada, simplemente observar el diseño, cómo opera, y esa claridad y esa apertura de conciencia me la da la práctica meditativa desde la perspectiva y la lógica. Creo que de eso se trata. ¿Podría ser contraindicado entonces para algún tipo de personalidad, de carácter, no sé, porque uso términos que se me ocurren así nomás, la práctica de la meditación para alguna persona podría llegar a ser, entre comillas, como contraproducente por justamente ir detrás del mismo patrón lógico que la persona tiene y no desactivar? ¿Podría llegar a ser? No, creo que no hay contraindicaciones, ¿no? Como dicen en la farmacología profesional, ¿no? Contraindicaciones y advertencias, dicen los remedios. No, creo que en esto no hay contraindicaciones ni advertencias. Yo creo que acá
Lo más importante al principio es el marco de referencia, o sea, la estructura desde el conocimiento teórico. Y desde allí, bueno, cada persona procesa la información y la lleva a la práctica. Pero como contraindicaciones, como advertencias, como no habría ninguna. O yo no encontré nunca una persona en la cual yo diga o yo evalúe que no haga la actividad meditativa porque le puede hacer daño o porque le puede generar alguna reacción adversa. No. Nunca me ha pasado de alguien que haga una práctica meditativa y me diga que le hace daño, que le hace mal, que lo desequilibra. No, la verdad que no. En mi experiencia, no. Claro, no me refería tal vez tanto a la actividad en sí, sino a este vínculo de las adicciones, ¿no? Que todos tenemos, sea con la lógica, sea con una comida, una bebida, una sustancia o una práctica. Desde ese lugar, ¿has encontrado personas que están como en un estado de adicción a la práctica? En este caso hablo de la meditación porque es lo que vos conocés más profundamente, y que la pueden llevar a desconectarse de su entorno. Claro, vendría a ser una adicción meditativa. No conozco adicto a la meditación. No desde lo que yo transmito y desde la práctica y desde lo que la gente me relata como experiencia. No he encontrado a nadie que me diga soy adicto a la meditación, no puedo salir de la meditación, tengo que estar meditando todo el día. No, porque yo le pongo mucha lógica. Entonces, mi práctica no es abstracta solamente, ¿no? Yo le pongo lógica, le pongo diseño, le doy mucho marco teórico, muchas referencias. Entonces nunca me ha pasado una persona que se haga adicta a la meditación que no pueda dejar la práctica. Entonces, nunca nadie me ha relatado eso. ¿Y qué aspectos, si es que lo hay, ¿no? Dentro de esa práctica vos has desechado? Vos nos comentabas algo sobre la imagen, las proyecciones y todo eso, como que las has dejado un poco de lado. ¿Pero hay algún otro elemento que venga incluido con la meditación que hayas descartado justamente a partir de poder incorporar una perspectiva un poco más lógica de esa práctica, de esa actividad? ¿O no hay algún otro elemento que hayas descartado como no por error, sino porque, bueno, descubriste otra vía para eso? Bueno, algo de lo que la gente se sorprende mucho es que yo dejo que se duerman. No tengo ningún problema con el tema del sueño. O sea, en la práctica meditativa tradicional se recomienda no dormir. Yo no tengo problema con eso. Yo lo descarté. O sea, para mí, si la persona duerme, está bárbaro, no hay ningún problema, porque creo que en estado de sueño la gente todavía sigue procesando la información y sigue recibiendo el relato o la guía o cómo yo lo estoy llevando en la meditación. Así que el tema de estar atento, despierto y no dormirse, no, eso lo descarté. La gente que hace prácticas conmigo se puede dormir o no y está perfecto, no hay ningún condicionamiento ni ninguna limitación en ese punto. Si pudieras describirle a alguien que no conoce, se me sale un extraterrestre, pero no necesariamente, una persona que no sé, que no tiene conocimiento del cerebro, ¿no? ¿Cómo le describirías a alguien? Lo que más me lleva es a ponerte a un ser que viene de otro lugar, ¿no? De otro, no sé, que no tiene conocimiento de qué es el cerebro humano y para qué sirve, cómo opera, ¿cómo podrías describirle a alguien qué es el cerebro? Es puro potencial. Yo el cerebro lo describo como potencial puro. Lo que pasa es que el cerebro está condicionado por el programa. Entonces hay un plano 4, hay una identidad
y hay un programa que es el gran condicionamiento y la limitación de ese cerebro. El cerebro es infinito, el potencial que tiene es enorme. No se puede calcular el potencial del cerebro, porque si uno pudiera liberar al cerebro de estas estructuras condicionantes y limitantes, bueno, ahí se podría dar cuenta de todo lo que uno podría llegar a hacer. El potencial es total. Entonces yo a la gente hago mucho hincapié en este plano 4 y en los programas condicionantes y limitantes. Yo creo que cuando la gente empieza a soltar la identidad, empieza a explorar el potencial del cerebro. El cerebro es puro potencial. Así defino yo el cerebro, potencial ilimitado. Pero bueno, hay que transitar la desidentificación de los programas. Y bueno, y ahí está la meditación como instrumento. Pero cerebro igual potencial. Interesante. Y esos estados donde bajan los ritmos por segundo, que me decías vos que era la actividad eléctrica del cerebro, podríamos decir biológicamente que responde a un estado del cerebro como apagado, pero a la vez está prendido porque estás despierto, en el caso de que no te hayas dormido. ¿Cómo sería eso en criollo para mi mamá? Sí. Cuando yo bajo el ritmo cerebral, al cerebro lo pongo hago como una apertura de conciencia. Yo al cerebro, lo que estoy haciendo cuando le bajo la actividad eléctrica al cerebro, le estoy brindando la capacidad de grabar nueva información. Para que te des una idea, un niño cuando nace, desde el nacimiento hasta los 2 años, su ritmo cerebral es el ritmo cerebral delta. El ritmo cerebral delta es el ritmo cerebral más bajo, más lento. Se calcula que en ritmo delta el cerebro cicla entre 0 y 2 ciclos por segundo. O sea, es un ritmo muy, muy lento. Y tiene un motivo eso, tiene una razón de ser, y es que este niño entre el nacimiento y los 2 años, lo que está haciendo es grabando información. Todo lo que acontece en su entorno, el niño, como tiene un ritmo cerebral muy, muy lento, lo está absorbiendo. Es como una esponja, absorbe información todo el tiempo. Entre los 2 a los 7 años, el ritmo cerebral predominante en un niño es el ritmo teta. El ritmo teta es un ritmo más o menos de alrededor de 5 ciclos por segundo. Sigue siendo tiene mucha capacidad de absorción, sigue grabando muchísima información, pero menos que en estos 2 primeros años de vida. Entre los 7 y los 14 años, el ritmo predominante es un ritmo alfa, que es un ritmo más rápido, y de los 15 años en adelante ya predomina el ritmo beta. O sea, ya están todos los programas grabados y ya está el condicionamiento y la limitación para el resto de la vida. Lo que uno hace al bajar el ritmo cerebral es eso, es poner al cerebro en un estado de esponja, como cuando era niño. Entonces, yo cuando bajo la actividad cerebral en forma consciente para grabar información, lo que hago es al cerebro lo pongo como en un estado de amplitud de conciencia. Desde ese lugar puede incorporar nueva información. Es lo mismo que hace un niño al nacer y los primeros 7 años de vida. Graba y graba y graba y graba permanentemente información desde un ritmo cerebral lento. Uno lo puede hacer de adulto, en forma consciente, induciendo este estado meditativo. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos durmiendo entonces? Porque yo lo que había entendido, capaz que está todo mal, porque no me extrañaría, es que nosotros tenemos una gran actividad cerebral cuando estamos durmiendo, esto del sueño REM. Sí. En realidad, cuando uno duerme, va cambiando su estado a nivel eléctrico cerebral. El sueño son 5 ciclos del sueño, y el sueño más profundo es el sueño REM. El 5.º ciclo es el sueño REM. Uno más o menos durante la noche, un ciclo completo de sueño dura 1 hora y media, dura 90 minutos. En esos 90 minutos uno pasa de un estado de somnolencia a un sueño superficial, a un sueño profundo, a un sueño muy profundo y a un sueño REM. Esos serían los 5 estadios del sueño. A medida que voy profundizando en el sueño, voy pasando de un ritmo beta a un alfa, de un alfa a un teta, de un teta a un delta. Pero ¿qué pasa en el sueño REM? En el sueño REM empiezan a aparecer ondas cerebrales
similares a un ritmo beta. O sea, es como que mi cerebro se activa. En el sueño más profundo, mi cerebro se vuelve a activar. ¿Sí? Eléctricamente empieza a funcionar de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo mi cerebro en ese sueño REM, en ese sueño donde hay mucha actividad cerebral? Está reprocesando la información. Y está desensibilizando la información y está archivando toda la información que yo he captado en forma inconsciente durante las 24 horas, durante las horas de estado de vigilia en realidad. Entonces, en sueño REM lo que hace mi cerebro es reprocesando y desensibilizando la información y acomodándolo en diferentes archivos a nivel cerebral. Es como una computadora. Lo que está haciendo mi cerebro es acomodando información en sueño REM. Y por eso la actividad eléctrica se modifica y entro como en un estado de conciencia. En el sueño REM, que es el sueño más profundo, es cuando es más fácil despertar a la persona. Una persona que está en sueño REM, o sea que está profundamente dormida, en el momento, movilizando sus ojos, porque cuando el cerebro reprocesa y acomoda toda la información, los ojos se mueven. A una persona con un estímulo auditivo ligero, no hace falta hacer mucho ruido, o con un estímulo táctil, la persona se despierta. Entonces, el sueño REM, lo que hace la persona es eso, reprocesa y desensibiliza la información. Si yo antes de dormir, uno utiliza, por ejemplo, la derivación nocturna, uno cuando hace esta derivación, esta entrega, este origen, siempre bueno en autorreferencia, cada uno lo hace a su manera, lo que te estoy haciendo es enviándole un mensaje a mi cerebro para que, a medida que va profundizando el nivel de conciencia, cuando llega al plano del sueño REM, ahí se reprocese, se desensibilice y se resignifique la información que yo le envié en estado consciente antes de dormir. No sé si se entiende. Muy bien. Y eso de desensibilizar la información, no sé si lo dije bien, ¿cómo podés explicarlo un poquito? A ver si podés abrir un poco ese punto. Si nuestro cerebro no desensibilizara la información, no podríamos existir, nos volveríamos locos. O sea, estaríamos totalmente desbordados y viviríamos en un estado de locura permanente. Mi cerebro en sueño REM desensibiliza la información para que yo pueda hacer el tránsito en la experiencia. Si mi cerebro no hiciera ese proceso, entonces no podría vivir en un estado de cordura, viviría totalmente desbordado y en un estado de locura permanente. Es un mecanismo del cerebro para modificar la información, para desensibilizarla, para quitarle carga. Pero es un mecanismo natural. ¿Vos tenés idea algo sobre programación neurolingüística? He utilizado, sí, dentro de mis prácticas utilizo, programación neurolingüística. Hago algunos anclajes, sí, utilizo la PNL, sí. ¿Cómo es la lógica del funcionamiento de la PNL? ¿Cómo podrías explicarlo? ¿En qué nivel trabaja? ¿A qué nivel necesita llegar para poder establecer ahí un vínculo? La PNL, al ser la misma palabra lo explica bastante bien, ¿no? Programación neurolingüística. Yo estoy programando mi neurología, mi cerebro, desde un marco teórico referencial desde la lingüística. O sea, yo lo que hago es envío información a mi cerebro para programar una determinada acción o un determinado, un determinado pensamiento, un determinado programa. Voy a programar algo desde la lingüística en mi neurología. Entonces yo utilizo la PNL, sí la utilizo, a veces, no siempre, pero la utilizo. Sobre todo utilizo los anclajes, ¿no? Y siempre mi anclaje, desde la PNL, cuando lo utilizo, es el punto cero. O sea, el punto cero como anclaje, sin identidad, y desde ahí me meto en la experiencia directa en el plano que quiera trabajar.
Y esto, me viene un montón de cosas ahora. No sé qué tendrá que ver. Tiene algo con una técnica que yo conocí, por lo menos muy por arriba, que se trabaja con las personas que han tenido alguna experiencia de shock muy violento, traumático, como un accidente de auto, se me ocurre cosas así. EMDR. Sí. ¿La conoces? ¿Que trabaja con los mismos criterios o no? Claro, bueno, la MDR habla del sueño, es básicamente el sueño REM. REM significa movimientos oculares rápidos. Entonces, EMDR lo que hace es evocar a ese sueño REM en forma consciente. Yo cuando utilizo la EMDR, lo que estoy haciendo es inducir a la persona en forma consciente a movilizar los ojos de un lado hacia el otro. O sea, yo voy a trabajar un programa, lo que sea, una ansiedad, una angustia, un miedo, lo que esa persona quiera trabajar, y lo trabajo desde los movimientos oculares rápidos. O sea, hago que la persona siga con sus ojos un estímulo que se mueve de un lado hacia el otro. También lo puedo hacer en forma táctil. MDR se puede usar también a través de la piel. O sea, yo puedo tocar, por ejemplo, una rodilla y la otra, alternativamente y sincronizadamente, y también con los ojos cerrados, y también estoy induciendo un estado de movimientos oculares rápidos. Entonces la idea es hacer lo mismo que hace el cerebro en sueño REM profundo, en forma consciente, a través de estímulos o táctiles o visuales, siguiendo una imagen de un lado hacia el otro. Lo que estoy haciendo con EMDR es desensibilizando y reprocesando la información, lo mismo que hace el cerebro en sueño REM. Es más, EMDR significa eso, ¿no? En inglés sería Eye Movement, o sea, movimientos oculares de reprocesamiento y desensibilización. Es lo mismo, pero lo hago en forma consciente, como una práctica, como una técnica. Sí, se le ha utilizado también a la EMDR. O sea, muchos recursos que nos brinda la ciencia, veo en toda esta charla contigo, muchos conocimientos, le diríamos, dentro de la perspectiva lineales, que abordan los descubrimientos que el hombre ha hecho, el ser humano, para que no se me ofendan las chicas, a lo largo de su experiencia lineal, de conocer cómo funciona el cuerpo, cuál es la lógica lineal de la existencia biológica, y ver todas estas herramientas desde la perspectiva donde sabemos que tenemos un desdoblamiento, que tenemos frecuencias de conciencia diferentes, rangos de frecuencia, valga la redundancia, con una identidad que está operando, que puede estar en divergencia, puede estar en proceso de desmantelación, activando ese enlace, esa conexión a través de la derivación y demás, se empiezan a ver como herramientas incluso muchísimo más poderosas, y no porque nos den poder, sino del alcance profundo que pueden llegar a tener. Es verdad que muchos van a decir, bueno, pero esto lo hace otra persona, no es un proceso tuyo, vos no lo haces de forma consciente, porque al reprogramar vos terminás siendo como la compu y hay un programador externo que te está modificando o corrigiendo los programas, entonces yo me pierdo los cuadros. Muchos pueden estar pensando eso, pero también tenemos que tener en cuenta que todos estamos transitando por distintas etapas de la vida sobre la Tierra, aunque nosotros creamos sería la palabra, que todos estamos en una misma instancia, y comprender que somos todos distintas velocidades, que no es mejor una que otra. Hay determinados recursos que son válidos, sumamente necesarios para atender justamente ese puente, que de otra forma sería imposible llegar hasta ese receptor, para darle también la oportunidad de vincularse con esta nueva perspectiva, y no me refiero a lógica global convergente, Alejandra Casado, me refiero a la perspectiva que aborda esta noción básica de que estamos desdoblados, ¿no? Y qué distintas se ven todas estas prácticas si uno tiene un cambio de lógica para poder verlas y no las excluye
directamente solamente porque vienen de la ciencia lineal. No sé, Javier, esto es lo que me surge después de escucharte. Yo creo que la lógica global convergente y esta... Sí, ahí participa mi perrito. Yo creo que la lógica global convergente y tanto la PNL como la meditación o como EMDR son prácticas complementarias. Se pueden usar simultáneamente, que es lo que yo hago actualmente. Yo utilizo estas prácticas, o sea, lo que es programación neurolingüística, bueno, utilizo la programación desde el visual, desde el auditivo y kinestésico, como es lo que utiliza la PNL tradicional, pero le incorporo la lógica global convergente. ¿Para qué? Para hacer esa conexión con ese origen fuera de la existencia. Yo creo que tanto PNL como EMDR o como la meditación tradicional tienen esa limitación en la existencia lineal. Entonces yo creo que cuando yo a la persona le abro la mente y lo llevo a establecer conexión con el más allá, o sea, con este origen, con este vacío, con esta función fuera de la existencia, es como que entra en otra frecuencia y en otro nivel de comprensión. Si no tengo esta herramienta de la lógica global convergente, la perspectiva, la ley del desdoblamiento del tiempo y los 7 planos, si solamente hago PNL o solamente hago EMDR o solamente hago una meditación tradicional, a la persona sigue estando aquí, sigue estando en la experiencia lineal, ¿sí? Entonces la idea es sacarlo de ese corto plano, de esa identidad con esta vida concreta y llevarlo más allá, fuera de la existencia, que es ahí donde está el potencial real de la persona. Si yo a la persona la programo y la reprogramo y la desprogramo y la vuelvo a programar y la reprogramo y la vuelvo a desprogramar, seguimos en lo mismo. Lo único que hago es un cambio de programa, pero no le abro la perspectiva ni le amplío la conciencia, para nada. Lo único que estoy haciendo es lo que vos dijiste, Nair. Estoy programando y reprogramando algo como si fuera una computadora. Bueno, está bien, tiene su utilidad, pero creo que no, desde ese lugar sigo dentro de la existencia, sigo en la linealidad, transitando la dualidad y bueno, con otros conflictos y con otras experiencias, pero sigo dentro de lo mismo. Sí, en este sentido también pienso pienso no solo en otras personas, sino en uno mismo, ¿no? Cuando uno está en situaciones de emergencia lineal en la vida, este ejemplo que ponía, ¿no? Un accidente de tránsito. ¿Qué te vas a poner a una persona que no tiene un proceso asumido de desdoblamiento, a darle un recurso tan abstracto como la lógica? Es improbable que pueda tomar el potencial en ese instante. Entonces el recurso a veces es todas estas prácticas que bueno, algunas hemos estado comentando. Estoy segura de que hay muchísimas más. El otro día me pasaban un mensaje con una palabra que no puedo, me voy a arriesgar a pronunciarla, que era algo así como neuroinmuno endocrino no sé cuánto, no sé qué. Era algo que... Sí. Ahí va, a ver, ¿vos conocés algo? La palabra por lo menos. Sí, la palabra es psicología, psiconeuroinmunoendocrinología. Esa sería la palabra. Psiconeuroinmunoendocrinología. Ahí está. Y que me sorprendió una persona que me dijo que estaba saliendo de una situación compleja, personal, que no está en el tránsito de la perspectiva. Y realmente muchas de las cosas que me contaba respecto de los resultados que tímidamente estaba empezando a lograr, que estaba trabajando con un aspecto de sí mismo, que obviamente en la descripción que él hacía era desde la conciencia, y también vemos que todo el proceso que estamos haciendo individualmente cada uno es a la vez particular y global, y que estamos conectados, o sea, ya no puede haber dudas de eso porque es muy evidente. Sí. Le estaba llevando por un camino
Que claro, sí, de repente la persona no me iba a hablar de los planos, no me iba a hablar de la identidad, pero lo que estaba haciendo finalmente era un proceso de desidentificación con su propia identidad, con su propio diseño particular. Y es verdad, no iba a tener todo el desarrollo de hablar de números, de yo qué sé, ¿no? Pero el trabajo que estaba haciendo iba un poco por ahí. Por eso te traigo esta disciplina para ver, no sé si vos podés comentarnos un poquito más sobre eso. Sí, la psiconeuroendocrinología, se está hablando mucho dentro de la medicina convencional de esto. Creo que la medicina hoy están dando cuenta de que el cuerpo humano funciona como una totalidad. Normalmente, bueno, en lo que es la medicina se divide en especialidades, ¿no? Entonces, bueno, soy oftalmólogo, neurólogo, endocrinólogo, cardiólogo, pediatra, bueno, cirujano, todo división, toda esta lógica de separación, ¿no? En la medicina, bueno, ha separado el cuerpo humano en distintas especialidades y, bueno, y enfoca al cuerpo desde una visión particular, pero muy, muy, muy limitada. Hoy, desde la psiconeuroendocrinología, se habla de que el cuerpo es todo una unidad que funciona en simultáneo. Entonces, bueno, se está empezando a explorar esto, ¿no? Cómo el cuerpo funciona como un todo y el error o la distorsión que hay cuando uno enfoca al cuerpo humano como una cosa parcial o aislada o como un órgano o un sistema diferenciado de todo lo demás. Pero le falta a esta visión psiconeuroendocrino-inmunológica toda la parte, bueno, de la lógica, de la abstracción, del origen y de salirse de la existencia lineal. Todo esto se mueve dentro de la linealidad. Pero bueno, ya es un gran avance, ya el pensar que el cuerpo es un todo y que funciona de una manera integrada, tanto dentro de su estructura como en relación a todo su entorno y a todo lo que lo rodea, ya bueno, ya es un gran adelanto. Pero seguimos dentro de la linealidad. Perfecto, tomar esa linealidad como combustible es nuestro gran desafío desde la perspectiva lógica, para no desechar elementos, sino para tomar el aporte que cada elemento tiene, ¿no? Y no ser fundamentalistas lógicos. Te voy a agradecer. Sí, Javier. Uno cae en esa tentación, ¿no? En el fundamentalismo, porque nuestro programa es dual. Y bueno, la dualidad es eso, es tener que elegir entre una cosa y la otra. Y creo que se trata de la no elección. Acá no hay elección. Es algo así como lo que me preguntaste al principio, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. No hay elección. O sea, la idea es esa. Como este origen es inclusivo y abarca todo, entonces bueno, es más que... es aceptación y es poder incorporar todo, ¿no? Hacer un combo completo con todo, unificar la polaridad. Sin duda, esa lectura y esa cuestión es un proceso también, es una instancia que es válida que la pasemos, porque tenemos que pasar muchos por esa polaridad nuevamente. Pero bueno, eso ocurre solamente cuando lo que no ha cambiado finalmente es la lógica que opera la identidad. Solamente así podemos volver a polarizarnos con este desarrollo, si no, no hay manera, no debería ocurrir técnicamente ninguna polaridad, sino por el contrario, lo coherente y lo cohesivo con todos los elementos del universo, que es la naturaleza lógica del origen, como algunos le llaman. Entonces, bueno, ahí estaríamos como el chip. Yo te agradezco mucho, nos queda apenas un minutito de tiempo en la grabación que se corta automáticamente, así que nada, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, por tu aporte y encantada de haberte escuchado. Bueno, Nair, muchas gracias. Para mí es un placer compartir y transmitir lo que sé y bueno, y hacerme aporte desde este lugar. Yo espero que esto sea de utilidad para la gente que lo escucha
y poder, bueno, abrir la conciencia y bueno, y entre todos irnos dando cuenta de que estamos todos conectados y bueno, y trabajar en esta globalidad y en esta nueva conciencia. Un placer compartir con vos, Nair, y bueno, les mando un saludo a todos y bueno, espero que se repita, nos podamos reencontrar en otra entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Y bueno, esto ha sido todo y nos vamos a volver a reencontrar en alguna otra instancia de entrevistas doble vía por Radio Frecuencia Origen en coproducción con Generación Cabeza Hueca. Y los dejo disfrutar de lo que sigue en la programación de Frecuencia Origen. Buenos días para todos.